Qué gusto, qué alegría volver a estar con ustedes en este tiempo en torno a la palabra de Dios. Y bueno, vamos a estudiar hoy una parte del libro de los Hechos, muy pequeñita, pero que nos enseña muchísimo más como mujeres, porque tenemos la idea errada, algunas personas, de que la Biblia es machista, de que Pablo el apóstol era muy machista, porque en algunas de sus cartas dice que no se le permite a la mujer enseñar, que la mujer aprende el silencio. Entonces, ya por estos pasajes, sin tener todo un contexto, se tacha la palabra como machista, como que Dios oprime a las mujeres, y no es así. Vamos a ver algo de la verdad de Dios hoy, y, y vamos a ver cómo la mujer es de gran valor para el Señor, como los hombres, como todo ser humano. Somos de valor para el Señor porque Él nos hizo, Él nos creó a su imagen y semejanza. Por eso somos personas con valor, porque somos hechos a la imagen de Dios. Entonces, con esto en mente, vamos a orar para que el Señor esté abriendo nuestros corazones a su palabra y podamos entender un poco de su corazón, de quién es Dios y de quiénes somos nosotros. Padre, te damos a ti la gloria y la honra en este tiempo, Señor, y te rogamos que sea tu Espíritu abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, para escuchar tu voz y para ponerla por obra para tu gloria, Señor, para ser obedientes a tu palabra, Señor, y recibir el mensaje con corazón humilde y con un corazón dispuesto a ponerse en acción para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a empezar dando lectura a los pasajes que hoy pues vamos a estudiar. Esto se encuentra, como les dije antes, en el libro de los Hechos, capítulo 16, y vamos a leer del verso 11 al verso 15. Dice la palabra del Señor en la Reina Valera 60. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Bueno, eso es lo que nos dice la palabra del Señor en estos versos tan hermosos. Y, y podemos empezar por mirar el contexto, ¿cierto? El lugar donde se nos está narrando la historia, los personajes, y como todo lo que allí se está generando, ¿cierto? Lo que llamamos la trama de la historia. Entonces aquí podemos ver que el contexto general del libro de los Hechos de los apóstoles son esos viajes misioneros por donde estos hombres que el Señor llenó de su espíritu para llevar el mensaje a todos los rincones. Y Pablo lo conocemos como el apóstol a los gentiles, precisamente porque él fue usado por el Señor para tocar a esas personas que no eran del pueblo judío. Y vemos en este contexto que ellos vienen en ya, este es su segundo viaje misionero, eh, y aquí él viene con unos acompañantes, unos compañeros de misión que son Silas y Timoteo. ¿Mm? El- si no conocen toda la historia, qué chévere que se lean estos 16, bueno, 15 capítulos anteriores a esta historia que estamos hoy mirando, para que vean todo el mover del espíritu a través de los hombres en ese tiempo de la historia de la formación de la iglesia.
Entonces, teniendo en mente que ese segundo viaje misionero de Pablo, que va con unos compañeros específicos que son Silas y Timoteo, y aquí también aparece el escritor de Hechos, quien es Lucas. Eh, ¿Por qué lo sabemos? Porque a partir de aquí él ya se comienza a nombrar. Él dice, zarpando pues, vinimos. Él se está contando como eh, testigo presente de los acontecimientos. Entonces, es interesante ver esto, ver cómo el ser sensibles a la voz de Dios nos mueve a, a llevar ese mensaje a personas que el Señor está preparando y que está disponiendo para escucharlo y recibirlo. Y que Él hace todas las cosas para que esas personas que Él está inquietando reciban el mensaje. Porque en el capítulo anterior podemos ver cómo el Espíritu les fue guiando, no dejándoles quedarse en sitios para predicar allí, sino haciéndoles pasar de largo para finalmente en Troas dar dan una visión a Pablo, ¿cierto? Em, de un hombre macedonio. Y es muy interesante porque la primera persona que nos narra a la que le es predicada la palabra en Filipos, allí en Macedonia, es a una mujer, ya una mujer llamada Lidia. ¿Sí? Lo podemos ver en los versos más adelante donde nos dice, nos narra que ellos, bueno, llegaron allí a Filipos, porque Filipos, ahí nos dice, es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Y una colonia, eso es importante. ¿Qué quiere decir con que era una colonia? Era una colonia romana, es decir, que quienes estaban allí eran ciudadanos romanos principalmente y estaban bajo las leyes romanas, todas sus costumbres, todo, sus, todo su gobierno es romano. Entonces es importante tener esto presente en el contexto de la historia. Y dice que un día, bueno, primero dice que estuvieron allí en aquella ciudad algunos días. Esto quiere decir que tal vez estaban esperando el día de el sábado, ¿cierto? Para ir a la sinagoga, que era la costumbre que tenía Pablo en todo lugar donde llegaba, iba primero a la sinagoga. Pero aquí hay algo interesante, en Filipos no hay sinagoga. Eso quiere decir que no habían 10 hombres judíos para que se estableciese la sinagoga, porque ese era como el requisito legal para poder establecer una sinagoga en cualquier ciudad, que hubieran 10 hombres judíos allí presentes para la oración. Lo cual nos indica pues que no estaban estos 10 hombres y también esto de esta ley para establecer una sinagoga, un lugar de oración para el Señor donde se enseñe la palabra, nos muestra algo del legalismo judío, porque no vemos esto en la ley que Moisés les daba, ¿cierto? Ni en la que, o sea, ni en todo el Antiguo Testamento el Señor establecía que tuvieran que haber 10 hombres para formar una sinagoga, ¿cierto? Esto viene leía que esto viene de cuando Dios decide destruir Sodoma y Gomorra, que dice que si hay 10 justos no destruirías la ciudad. Entonces, eh, de ahí tomaron ellos, de ahí se pegaron ellos para decir que necesitaban 10 hombres para hacer una sinagoga. Entonces, ahí vemos el corazón eh, farisaico, el corazón queriendo hacer leyes según pensamientos humanos y no según lo que Dios está estableciendo. Pero bueno, es como un paréntesis del por qué las sinagogas tenían que ser con 10 hombres judíos. Entonces vemos que aquí no hay sinagogas, entonces ellos que hacen un día de reposo, ¿cierto? Como era su costumbre, salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración. Esta era otra costumbre que había que, pues, en la ciudad donde no habían sinagogas, la gente que temía a Dios se reunían junto a un río, en las puertas, eh, fuera, fuera de la ciudad, saliendo de las puertas de la ciudad, generalmente junto a un río, tenían el tiempo de oración.
Entonces ellos van allí esperando encontrar personas que teman a Dios, que estén deseosos de escuchar de Dios. Y encuentran, y es muy curioso, dice, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y es hermoso porque encuentran mujeres y ellos siendo hombres judíos. En el caso de, bueno, Timoteo tenía padre griego, pero madre judía. Y Pablo él mismo nos dice, ¿no? Siendo judío, fariseo, él habla a las mujeres, les predica a las mujeres, les comparte el evangelio a estas mujeres que estaban allí deseosas de escuchar de Dios porque iban a orar, iban a tener ese tiempo con Dios a pesar de que no había sinagoga. Y esto es hermoso ver cómo el Señor nos está mostrando en su palabra que no es excusa, que no tengo una iglesia cerca, que no hay un local establecido, pero si hay corazones dispuestos de buscar de Dios, nos vamos a unir, nos vamos a juntar como iglesia, no dejarnos de congregarnos, ¿cierto? Para orar. Eso es sumamente importante. A veces decimos, yo no escucho la voz de Dios que habla en mi vida, pero tal vez es porque no estamos en el lugar indicado, en el momento indicado, y es porque no sacamos el tiempo para ello. ¿Mm? Estas mujeres sacaban ese tiempo en el sábado para ir en este lugar a orar. La importancia de la oración, de buscar de la palabra de Dios. Si esas mujeres no hubieran estado allí, no hubieran escuchado el mensaje de Pablo, ¿cierto? Y dice, entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatía, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Vamos a ver acá. Se nos habla de Lidia, de nuestro personaje, digámoslo en este caso central, porque es la mujer de la que vamos a también a sacar muchas enseñanzas y ver cómo Dios nos da valor como mujeres, no nos excluye del ministerio, de su palabra, de poder también servirle, si no somos participantes de esta obra hermosa, de llevar el mensaje, de vivirlo, ¿cierto? Entonces vemos que se nos dice que ella es una mujer vendedora de púrpura. Y la púrpura es un material extremadamente valioso en todo el sentido, o sea, era muy apreciado y por lo tanto su valor económico era alto. Es un tinte que se obtiene de los moluscos y es un proceso artesanal, pues yo le digo artesanal porque es todo ah, una labor manual también de conocimiento para poder extraer este tinte de estos moluscos y que se necesitan una gran cantidad de estos animalitos para poder sacar un gramo de este tinte. Entonces, para sacar mucha más cantidad, pues muchos más animalitos. O sea que es una labor dispendiosa, por lo cual requería también que hubiera buen nivel de adquisición para tanto la elaboración como comercialización de este producto. Y por eso se nos dice que Lidia era una mujer que económicamente y socialmente estaba muy bien establecida. Y es ver cómo el Señor entonces no está aquí em, juzgando o tachando a esta mujer porque se puede decir que es como hoy en día se dice, es una emprendedora, ¿cierto? Toda una empresaria. Mm, Esta mujer se nos dice que ella es vendedora de este producto. En algunas versiones, como creo que es la nueva traducción viviente, dice que es de teras, ¿cierto? Teras de púrpura. Bueno, sea del proceso completo, del teñir la tela y todo esto, es un proceso realmente laborioso y costoso. Entonces, el nivel económico tenía que ser muy bueno de esta mujer. Y siendo vendedora, ella tenía que atender su negocio, ¿cierto? Pues para poder vender hay que, am, ¿cómo es la palabra para poder vender? Hay que promover la venta, hay que estar ahí presente, sobre todo en los días donde uno dice, más se vende. Y estamos hablando de
que esta es una colonia romana, entonces ahí no viene el guardán el sábado, sino, o sea, el sábado era tal vez uno de los días de mayor comercio, donde Lidia cerraba sus puertas para ir al lugar donde se reunían para adoración. Ya no tenía en ese momento sus ojos puestos como en su ganancia económica, en su negocio. Ella quería conocer de Dios. En eh, algunas personas creen que ella pudo tener alguna descendencia judía. Otros creen que es totalmente gentil, pero se hizo proselita. Otros dicen que no, que solamente era una gentil que estaba empezando a querer conocer del Dios de los judíos y estaba entonces el Señor moviendo su corazón y llevándola allí a este lugar para estar en ese momento en el que él había designado para que Pablo también llegase y les predicase la palabra. Entonces también vemos que dice que ella es de la ciudad de Tiatira. Aquí estamos nosotros geográficamente, este lugar donde ellos están queda en Europa. Pero esta mujer, curiosamente, no es de ahí. Esta mujer es del Asia, del continente asiático. Entonces esta mujer, siendo de Asia, está allí, en Europa. Y pues sabemos que Pablo tampoco es europeo. Entonces, como dos personas que no son de ese lugar se encuentran allí para que el Señor haga su obra en el momento que Él tenía designado hacerla. Por eso sabemos que para los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Pero es más, para los que el Señor ama, todo lo apareja para el bien de quienes Él ama, para su pueblo. Él lo guía en cada circunstancia. Es hermoso como Él ha aparejado todo para que estas personas se encuentren allí en este lugar, esta mujer pudiese estar escuchando. ¿Mm? De ahí la importancia de no dejarnos de congregar y congregarse. Yo quiero hacer un énfasis en esto y es congregarse no es asistir los domingos, no es única y exclusivamente ir los domingos en el culto y están allí y están está escuchar la alabanza, la enseñanza y luego nos vemos en 8 días. Eso no es congregarse. Congregarse es anhelar reunirme con mis hermanos para juntos seguir conociendo de Cristo y seguirnos fortaleciendo como familia en Cristo, como hermanos, como un edificio que se va edificando, ¿sí? Como un cuerpo que trabaja junto. Y eso solo se logra cuando hay eh, en verdad una comunión. Y nuestra común unión es Cristo. Y si solo tenemos esa común unión el domingo, no nos estamos congregando. En congregarse, no dejar de congregarnos, es una invitación a estar deseosos de participar en cada encuentro que nuestra iglesia facilite, el lugar donde nos congregamos, nuestra iglesia local, llame a la iglesia a unirse a un estudio bíblico, a una enseñanza, bueno, todo lo que como tal vamos a hacer como congregación unidos, estar allí. Eso es congregarse. Están allí en el grupo de oración, están allí en el grupo de estudio de los miércoles, están allí en los discipulados que la iglesia ofrece. Eso es congregarse. Estar deseosos de estar con nuestros hermanos juntos en armonía, participando de la palabra de Dios unos con otros. Dice Hechos que la iglesia se reunía para participar del pan, ¿cierto? Y para tener comunión unos con otros y para la oración, ¿cierto? Cosas súper importantes para lo cual la iglesia se reúne y está llamada a no dejar de congregarse, no dejar de orar, no dejar de escuchar de Dios, de aprender del Dios al que adoran, ¿m? Al Dios de la Biblia. Entonces, esta mujer estaba allí escuchando, pero hay algo hermoso y es que nos dice que el Señor abrió su corazón, dice. Entonces, bueno, antes de eso, dice que ella adoraba a Dios y estaba oyendo.
adoraba a Dios, es decir, él tenía ese lugar primordial en su vida. Antes que su negocio, ella estaba allí orando, en el lugar donde Dios la quería. Estaba siendo sensible porque estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, es decir, para que no se perdiera ni una palabra de lo que él tenía que hablarle a través del apóstol Pablo. Y ella pudiera recibir el mensaje completo de la obra de Cristo, porque esa era la predicación de Pablo, ¿cierto? Él anuncia a Cristo. Y ese es nuestro mensaje, anunciar a Cristo, quien vino al mundo por nuestro pecado, dio su vida en una cruz, pero Él venció la muerte y resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre y volverá por su iglesia. Entonces, es ese eh, evangelio glorioso de Cristo que Pablo está compartiendo y al cual esta mujer está atenta, tiene su corazón abierto, porque el Señor mismo abrió el corazón de esta mujer para eso, para que le escuchase, para que escuchara la voz de Dios y fuera salva. Ella escuchó y creyó el mensaje que Pablo le había dado, porque fueron abiertos sus ojos. El Espíritu de Dios abrió los ojos del entendimiento de esta mujer para que viese a Cristo precioso, deseable, y fue bautizada. Y dice que no solo ella, sino y su familia. Eso quiere decir que, bueno, acá yo coincido, o mi opinión es con aquellos que dicen que tal vez esta mujer era viuda porque era una mujer de negocios y porque no se menciona su esposo. Y su familia pueden ser sus empleados, sus sirvientes y de pronto hijos grandes que ya tenía. Eso no nos lo aclara ni nos lo especifica la lectura, pero eh, se asume por la ausencia de la mención del esposo. Entonces dice que cuando ella y su familia fueron bautizados, aquí vemos algo hermoso y es que ella de una vez no esperó el que le preguntara, oye, o que alguien le dijera eh, que hiciera algo, sino ella misma ni siquiera pregunta cómo puedo servir, sino que ella misma con lo que tiene, ella tiene una propiedad, tiene una casa allí, por lo que vamos a ver, dice que y cuando fue bautizada y su familia con ella, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa. Ella es dueña de una casa allí en esta colonia y posad y nos obligó a quedarnos, o sea, no fue como, ay, pues venga, les digo, a ver si aceptan y pues a ver qué pasa, sino ella en verdad tenía ese deseo en su corazón de acoger a estos hombres en su casa, ¿sí? Porque sabía que tal vez allí ya los podía atender de mejor manera y podía seguir escuchando de la palabra de Dios. Entonces eso a ella le llenaba el corazón de poder acoger a estos hombres en su casa porque no era solo a Pablo ni solo a Lucas, sino era al equipo que iba con ellos, ¿cierto? A estos misioneros que conocemos por nombre son Silas, Timoteo, Pablo y Lucas, no sabemos si quizás iban más con ellos, pero son los que nos mencionan en la narración. Entonces es ver cómo esta mujer ni siquiera se va a preguntarle a Pablo y cómo puedo servir, sino que el Señor ha tocado este corazón de una manera tan hermosa que ella dice, yo hablo mi casa, es lo que tengo, se los ofrezco, vengan, posen allí. Si en verdad creen que yo soy fiel al Señor, vengan a mi casa. Y fue tanto el deseo que ella tenía, el anhelo por ello, que ellos se sintieron obligados. O sea, como cuando uno va y no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno termina comprando algo solo porque esa persona lo atendió a uno y fue tan especial con uno que lo convenció a uno de comprarse algo, ¿cierto? O de ir a algún sitio o, o de comer algo. Ay, pruébalo, mira que está delicioso, lo preparé con mucho amor y uno de pronto no quiere, está lleno, pero esa persuasión que viene de la persona que tiene un corazón deseoso por dar, hace que uno reciba. Entonces es hermoso ese corazón que anhela servir, que no espera que le digan hace falta esto o aquello, sino que en verdad
Mira que tiene lo que el Señor le ha dado y dice, aquí está, quiero servir. Y cuántas veces no estamos desesperando, incluso ni siquiera, aunque nos dicen en qué se necesitan manos, participamos. Que el Señor sea tocando nuestros corazones de esta manera, que podamos decirle al Señor, Señor, abre mi corazón, permíteme estar en el momento preciso escuchando. Ustedes están en este momento escuchando la palabra de Dios y el Señor les está hablando a cada una de maneras distintas, tal vez en el área que cada una de nosotras necesitamos, el Señor nos ha hablado. Y entonces es ver a esta mujer, Lidia, donde la vemos una mujer laboriosa, ¿cierto? Una mujer que está trabajando, que es inteligente, que es devota, dedicada a las cosas del Señor. Estaba allí orando en un día donde tal vez tenía la oportunidad de vender más que otros días, pero ella prefería estar en el lugar donde sabía que Dios le iba a hablar, donde sabía que Dios le quería que ella estuviera, tenía un corazón sensible para reunirse con otras mujeres, a orar y a seguir conociendo al Dios que le estaba moviendo a tener ese deseo de seguirle conociendo. Una mujer instruida, instruida porque estuvo allí, escuchaba a otras mujeres, seguramente mujeres judías, que le hablaban del Dios de la Biblia, del Dios de Israel, y a estos hombres que llegaron allí, o no sabemos, tal vez habían hombres también judíos, pero no los menciona, por lo menos este día que fue Pablo con estos acompañantes a hablarles, nos menciona que a las mujeres que estaban allí ese día, ¿no? Ese específico día, nos dice que solo estaban mujeres, pero no sabemos, tal vez eh, luego cuando ya ellos habían dado el mensaje, tal vez los Lidia en su deseo también de compartir del Señor, eh, mostraba cómo el Señor estaba cambiando su corazón, porque eso es algo evidente, lo hemos hablado acá, que es imposible seguir igual cuando conocemos al Señor, a los que trabajaban con ella. Y tal vez toda esta gente se fue uniendo y, y, y más adelante, si ustedes siguen leyendo el libro de los Hechos, este capítulo específicamente 16, aquí en Filipos van a ver, es donde se aparece la historia de esta mujer que también tenía un espíritu de adivinación del que Pablo la libera. Y tal vez ella también fue parte de esta iglesia en Filipos. Y vemos cómo ellos fueron llevados a la cárcel, golpeados allí y encarcelados en el calabozo más hondo con un cepo allá. Y bueno, allí también vemos la obra de Dios a través de estos hombres en el carcelero. ¿Por qué menciono esto? Porque para que tengamos ese contexto de que estos hombres estuvieron en la cárcel, fueron tratados de una manera muy dura. Eso quiere decir que el Evangelio requiere que hagamos y tengamos presente, sobre todo que siempre tengamos presente las palabras de Jesús. El que quiera venir en pos de mí, néguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. También la palabra nos dice que debemos considerar el costo de seguir a Cristo. Entonces debemos estar preparados para que nos, nos traten como locos tal vez, nos menosprecien, incluso eh, recibamos maltrato. Y también me viene a la mente cuando David venía danzando, adorando al Señor, y sale su esposa Milcán y lo ve con menosprecio. Tal vez a nosotros también nos estén viendo con menosprecio por alabar al Señor. Pero esto es solo parte de ser seguidores de Cristo. Por eso dice que nos debemos gloriar en ser tenidos en cuenta de pasar por esos sufrimientos por el Señor. O sea, ellos se gozaban en esto. Silas, Pablo, todos los que allí iban llevando la palabra del Señor, aunque eran golpeados, aunque eran maltratados, insultados,
hasta llevarlos a la muerte, se gozaban siendo siervos del Señor, haciendo la obra para la cual fueron llamados. Eso nos tiene que mover. Y les compartía entonces esto porque en el verso 40 se nos dice, al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Es decir, ya para este momento había una iglesia que se estaba formando y se estaba consolidando y que muy seguramente también iba a sufrir ataques. Por lo mismo, esta era una colonia romana, tenía leyes romanas, iban a ser objeto de burlas, de tal vez injurias, calumnias, cárcel. Y Pablo va a animarles diciendo, miren, yo vengo de dónde? De la cárcel, acabo de salir y estoy gozoso. Es increíble ese mensaje de ánimo que pudo haber dado a esta iglesia que se estaba formando y después se fueron. Es hermoso ver cómo obra el Señor. Entonces, esta mujer que es laboriosa, inteligente, devota, que fue instruida en la palabra de Dios y asimismo fue ese instrumento de Dios para abrir la puerta de su casa y que allí se formase la iglesia en Filipos, y una mujer que mostró amor por el Señor y su palabra y por sus mensajeros, una mujer que adoraba al Señor. Entonces, tenemos estas características nosotras hoy. Somos mujeres laboriosas que lo que podemos hacer lo entregamos al Señor y decimos, Señor, ¿cómo te sirvo con lo que hago? No sé, Señor, qué habilidades te ha dado, pero te las ha dado Él para su gloria, para que tú las uses para servirle. Y bueno, ese es el mensaje que tenía hoy, ese gran mensaje de que el Señor nos ama tanto como mujeres, que no nos dejó excluidas de su palabra, que no nos deja excluidas de servirle a Él, sino que nos usa también con lo que Él nos ha dado, con lo que Él nos ha dotado para servirle, para su gloria y para la expansión del reino de Dios en la tierra donde estamos. Entonces, demos gracias al Señor y oremos juntas. Padre, cuán grande es tu amor para con nosotros, Señor. Cuánta gracia y misericordia derramas, Señor, permitiéndonos ahora llamarte Padre por esa obra preciosa de Cristo, Señor, por abrir nuestros corazones al Evangelio. Nuestro corazón lo has abierto tú para reinar en él, Señor, para que Cristo sea en nosotros, Señor, para que tu obra sea también a través de nosotros. Gracias por darnos el privilegio de participar en la expansión del reino, Señor. Y crea en nosotros ese anhelo, Señor, cada día, más y más ardientemente, Señor, en nuestras vidas para servirte, Señor. Pone en nosotros ese querer como hacer, Señor. Que nuestros corazones estén deseosos de conocerte más, de escuchar de tu palabra, para movernos a actuar conforme a ella. Te lo rogamos para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Un abrazo y nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones.